Entonces, para empezar, ¿qué es la termometría? La termometría es la parte de la termología que estudia la medición de la temperatura, ¿sale? De ahí su nombre. Si ustedes se fijan, dice termometría. La parte de metría se refiere a todo lo métrico, todo lo que es medible, todo lo que nosotros podemos cuantificar, ¿sabes? Saber cuánto hay. Y la parte termo se refiere precisamente a esta parte de lo térmico, donde hay un flujo de energía, ¿sale? La parte de la termometría se basa pues principalmente en esto, la medición de la temperatura a diferentes escalas, dependiendo del país en el que nos encontremos. Puede ser Celsius, puede ser Fahrenheit, puede ser Kelvin, ¿sale? De estas tres, son tres escalas de temperatura. La escala Celsius es la escala más comúnmente utilizada en el mundo, ¿sale? Es muy común que a donde vayamos veamos que la temperatura se mide en grados Celsius. La escala Fahrenheit se utiliza principalmente en países de habla inglesa. ¿Cuáles son estos países de habla inglesa? Pues principalmente Estados Unidos, Inglaterra, ¿sale? Y finalmente, pues Kelvin. Kelvin es la medida o la unidad que se utiliza a nivel internacional para la medición de la temperatura, ¿sale? Entonces, siempre que les pidan un estándar de temperatura, lo ideal es que se reporte en grados Kelvin, no en grados Fahrenheit ni en grados Celsius. Grados Celsius es una temperatura, perdón, es una medida que se ha heredado de mucho tiempo atrás y se sigue utilizando por comodidad. Es como, por ejemplo, la capital de China, Pekín, Beijing. Realmente el nombre actual no se utiliza, se sigue utilizando todavía el nombre anterior, Pekín. Sin embargo, pues sí se puede utilizar ambos de manera indistinta, ¿sale? Finalmente, Fahrenheit pues se utiliza porque Estados Unidos, al ser la primera potencia del mundo, la utiliza y por lo tanto muy difícilmente va a cambiar su terminología a Celsius o a Kelvin. Entonces, al ser ellos la primera potencia y al ser ellos los que establecen mucho de lo que sucede en el mundo, pues ellos son los que definen y nosotros tenemos que hacer las conversiones o son los que nos meten en este conflicto de hacer conversiones entre unidades, ¿vale? Entonces, vamos con el siguiente término. El siguiente término que nos interesa conocer es energía térmica. Y bueno, la energía térmica es la representación de la energía total interna de un objeto. Es decir, la suma de su energía tanto molecular cinética como su energía potencial. ¿Sale? Recordemos que todos nosotros tenemos tanto energía cinética como energía potencial dentro de nuestro cuerpo. ¿Sale? Cuando fue el año pasado, diciembre, o incluso en esta temporada de contingencia, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos ingiriendo demasiados alimentos, estamos ingiriendo demasiadas calorías, demasiadas grasas. Por ejemplo, en diciembre que comimos pavo, que comimos pierna, que comimos la ensalada de manzana, pastel, todo eso. Cuando ingresa a nuestro cuerpo lo guarda como energía potencial, lo guarda como grasa. Cuando nosotros nos movemos, quemamos esa grasa y la transformamos en energía cinética. La energía térmica de nuestro cuerpo es la suma de esta energía potencial que tenemos almacenada más la energía cinética que se está generando en ese momento o en cierto momento, ¿sale? Nosotros como seres humanos en todo momento tenemos tanto energía potencial como energía cinética y esa energía cinética está representada incluso cuando dormimos. ¿Por qué? Porque hay movimientos de respiración, hay movimientos cardíacos, hay movimientos estomacales, ¿vale? Entonces, energía térmica es la suma de toda la energía interna total de un objeto. Vamos con el que sigue. Si alguien quiere que me detenga, interrúmpame en todo momento, ¿sale? Porque ahorita únicamente estoy viendo la pantalla de la presentación, entonces no puedo ver si alguien está copiando o así. Ahora, vamos a diferenciar dos cosas que son importantes. Una que es el calor y la otra la temperatura, ¿sale? Porque muchas veces decimos de manera indistinta calor o decimos de manera indiferente temperatura. Sin embargo, son conceptos completamente diferentes y actúan de manera diferente. Para empezar, el calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno. Es energía que está en tránsito o energía que está en movimiento, ¿sale? Lo que les decía, en todo momento tenemos un flujo energético, tenemos movimiento, y todos estos movimientos, todo este movimiento de partículas
todo este movimiento atómico genera calor, ¿sale? Imaginemos un átomo. Entonces, este átomo que tenemos ahorita en la cabeza tiene en el centro, tiene su núcleo, tiene su protón, su neutrón y alrededor están girando los electrones. Este pequeño átomo, al estar girando sus electrones, está haciendo un movimiento energético. Cuando este átomo comienza a liberar más energía, comienza a moverse de manera más rápida su capa electrónica. Cuando este átomo comienza a moverse más despacio, comienza a moverse más lentamente sus electrones, ¿sale? Entonces, cuando hay mayor movimiento, hay un mayor intercambio de energía. Entonces, este electrón libera energía hacia el entorno, libera energía a la parte exterior. Y esta energía se puede transferir de tres maneras principales: por convección, por conducción o por radiación. Cuando hablamos de estos tres tipos de transmisión de energía, es importante diferenciarlos también. La transmisión por radiación es cuando, por ejemplo, tenemos en la imagen que tenemos aquí, una olla con agua y está en la lumbre. Entonces, cuando hablamos de radiación es cuando simplemente acercamos la mano y sentimos calientito, ¿sale? O, por ejemplo, cuando nos acercamos un café a la cara y sentimos ese vaporcito, esa es energía transmitida por radiación, es decir, en forma de onditas. La otra es por conducción, que es cuando, por ejemplo, si se fijan, está aquí la parte de la olla y está el mango, entonces esta es la parte más caliente, la del centro. Sin embargo, el calor o la energía se comienzan a mover a través del mango, ¿sale? Es cuando, por ejemplo, si ponemos también un sartén, ponemos una cuchara de metal y después agarramos la cuchara de metal del mango, el mango va a estar caliente porque el sartén le transmitió energía. Y finalmente, por convección, es cuando hay una circulación energética. Por ejemplo, en el agua. Si ustedes se han fijado, cuando ponemos agua a hervir, se alcanzan a ver unas onditas que se están moviendo dentro de ella. Se refiere precisamente a eso, la convección, a que lo más caliente tiende a subir para enfriarse y lo más frío tiende a bajar para calentarse, ¿sale? Otro ejemplo de convección son los tornados y los huracanes. El aire más caliente que está en la parte de abajo del mar comienza a subir de manera muy rápida, comienza a calentar el aire y después el aire frío comienza a descender y se vuelve a calentar, ¿sale? A eso se refiere la parte de la convección. Hasta aquí, dudas, comentarios, aclaraciones, ¿alguien que quiera decir algo? ¿No? Vale. Entonces, seguimos. El siguiente término es temperatura. La temperatura es únicamente la magnitud o la unidad con la que podemos medir la energía térmica de un cuerpo o la energía de un cuerpo, ¿sale? La energía que está emitiendo ese cuerpo. Eso es la temperatura. Entonces, en realidad, cuando, por ejemplo, nosotros en estos días de primavera todavía, ya casi, bueno, todavía falta para llegar al verano, pero todavía en primavera decimos que hace mucho calor. En realidad, el término correcto sería decir la temperatura está muy elevada. Si nosotros decimos que hay mucho calor, nos estamos refiriendo a un término un poquito más energético, ¿sale? Cuando nos dicen que hace mucho calor, en realidad lo que queremos decir es que hay un intercambio o hay mucha energía solar en la parte externa que nos está generando mucho calor, ¿sale? O una elevación de la temperatura. Entonces, esa es la principal diferencia entre temperatura y calor. Me voy a la siguiente. Principales diferencias entre calor y temperatura. Para empezar, pues vamos a, aquí están al revés, pero la idea es la misma. Temperatura tiene una propiedad intensitiva, por lo tanto no depende de la cantidad de materia, sino del ambiente en el que se encuentre, ¿sale? Dicho de otro modo, la temperatura como tal hace referencia a, perdón, o mejor dicho, depende de dónde se encuentra, depende del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, aquí en Querétaro se siente una temperatura elevada porque estamos a una altitud más grande. El intercambio de energía solar o la energía solar que llega es mayor, por eso sentimos más calor. Sin embargo, si nos vamos a la parte norte, si nos vamos, por ejemplo, a Canadá, Canadá está un poquito más abajo en términos de altitud. Sin embargo, el Sol irradia menos energía en esta zona por la posición de la Tierra, ¿sale? Entonces, ahí, si nos vamos a nivel atómico, los átomos se mueven a un nivel más lento. Es por ello que se siente más frío.
Cuando nosotros estamos aquí en invierno, ¿qué es lo que pasa? Está el sol, está la Tierra, y en invierno la Tierra se aleja un poquito del sol. Entonces la energía que llega es menor, por lo tanto hay menos energía y hay menos calor que se puede intercambiar, ¿sale? El otro punto de la temperatura es que depende del estado de agitación, el movimiento desordenado de sus moléculas, lo que ya les platiqué, y finalmente dilata o contrae sustancias y cuerpos. Esta parte de la temperatura hace referencia principalmente a los termómetros y a la posibilidad que tiene para dilatarse, ¿sale? Ya sea de mercurio, ya sea de alcohol o algunos metales, que con el calor, ¿qué es lo que pasa? Sus átomos se calientan, comienzan a vibrar más y por lo tanto aplican la sana distancia, ¿no? Entonces se agrandan los metales. Si se han fijado, en las vías del ferrocarril, aquellos que hayan pasado por ahí, está una viga, después hay un hueco y después sigue la otra vía, ¿sale? Este hueco que hay entre vía y vía es precisamente para que cuando aumente la temperatura y aumente la energía del calor, las vigas que crezcan no terminen por salirse. Si no tuvieran esta separación las vigas y estuvieran completamente juntas e hiciera demasiado calor y la temperatura subiera, las vías seguramente se botarían y se saldrían de su lugar, se saldrían de su carril. Es por ello que las vías tienen esta separación, ¿sale? Si se fijan también en las ventanas de metal de nuestras casas, hay hay un pequeño hueco en la parte de abajo y en la parte de arriba, que es donde las movemos. O sea, está el carril y aquí es donde se mueve la ventana, pero también tiene un propósito que sea más grande, que cuando haga calor no se expanda demasiado el metal y por lo tanto bloquee el movimiento de la ventana. ¿Vale? Hasta aquí, dudas, comentarios, aclaraciones. Vale, entonces seguimos. El siguiente término es el equilibrio térmico, ¿sale? El equilibrio térmico es el punto en el que dos objetos tienden a igualar su temperatura. Es cuando se dice que hay un equilibrio como tal o una neutralidad como tal en la transmisión energética. Todo cuerpo, debido a su temperatura, tiene la capacidad de transferir energía térmica a otro cuerpo. El ejemplo más común es cuando, por ejemplo, preparamos un té caliente o un café caliente en temporada de frío, nos lo tomamos y ya con eso nos calentamos. ¿Esto por qué? Porque precisamente el té o el café nos está transmitiendo esa energía, ¿sale? Nos están transmitiendo esa energía térmica y por lo tanto nuestro cuerpo la absorbe y se calienta, ¿sale? Es el ejemplo más común. Llega un punto en el que después de un rato, de que ya absorbimos toda la energía térmica o todo este calorcito, ya no sentimos el calor dentro del cuerpo, ¿sale? Sino que ya llegamos a un punto neutro en el que nuestro cuerpo se adaptó, ¿sale? Otro punto de equilibrio térmico es cuando, por ejemplo, nos estamos bañando, sentimos el agua calientita o muy caliente, es porque la temperatura del agua es muy elevada. Si está muy fría es porque la temperatura es menor. Y si está, vamos a decirlo, tibia o en un ambiente agradable que nos guste, es porque está en un equilibrio térmico con nuestra temperatura corporal. ¿Sale? Siguiente término. Ahora, todo esto, o toda la parte de la termometría, se rige principalmente por unas leyes, las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica como tal nos indican o nos apoyan diciéndonos cuál es el comportamiento de los cuerpos y de la energía dentro de esos cuerpos, ¿sale? Recordemos que la química estudia la materia y estudia el comportamiento de la materia. Y recordemos que la física también estudia la materia y estudia principalmente los cambios energéticos en la materia, ¿sale? Cómo se comporta esa energía dentro de la materia. Entonces, al ser el calor, como ya lo vimos, energía, se establecen estas leyes de la termodinámica que nos ayudan a entender cómo es que funciona o cómo es que trabaja la parte térmica o la energía térmica en los cuerpos. Entonces, la ley cero de la termodinámica también se le conoce como la ley del equilibrio térmico. Esta ley nos indica o establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos a su vez tendrán un equilibrio térmico entre sí, que era precisamente lo que hablábamos ahorita del baño, ¿sale? Entonces tenemos aquí la imagen de agua fría más agua caliente nos va a dar agua tibia.
Esa es la ley del equilibrio térmico, donde tres cuerpos van a estar en equilibrio, ¿sale? Si estos tres cuerpos están en equilibrio, estos tres se conjugan en uno solo y ya tenemos un solo cuerpo. Que este cuerpo, si se une a otro o si está en contacto con otro, va a llegar a un punto en el que también va a buscar el equilibrio térmico, ¿vale? Ok, siguiente. Después de la ley cero o ley del equilibrio, tenemos la primera ley de la termodinámica. A esta primera ley de la termodinámica también se le conoce como la ley de la conservación de la energía. Esta ley de la conservación es una ley que ya hemos escuchado y que hemos visto durante mucho tiempo, que nos dice que la materia como tal no se crea ni se destruye, solo se transforma. En este caso, al hablar de termodinámica, estamos hablando de energía, energía en movimiento. Y nos dice lo mismo, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sale? Por eso se le conoce también como la ley de la conservación. Y esta ley nos dice que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por el mismo y viceversa. ¿Qué quiere decir de esto? Cuando hablamos de un sistema, nos referimos a un cuerpo, ¿sale? O a varios cuerpos que están en conjunto y que están, vamos a decirlo, en un solo lugar o muy cercanos y por lo tanto forman un sistema. Pensemos en un sistema, por ejemplo, una computadora, ¿sale? O, por ejemplo, una lámpara o un foco, un invernadero. Todos esos son ejemplos de sistemas. ¿Por qué? Porque hay un flujo energético, ¿sale? Y nos dice, el calor cedido por el sistema será igual al trabajo recibido por el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros conectamos la computadora a la corriente o el celular a la corriente, estos equipos se calientan, ¿sale? Se calienta porque está cargándose, está liberando energía, pero al mismo tiempo, esa energía que está liberando es la misma energía que está recibiendo para recargar sus células energéticas, ¿vale? Entonces, esta es la primera ley. La siguiente nos dice segunda ley de la termodinámica. Esta segunda ley en realidad es una ley que va muy relacionada con la primera y la segunda ley, pero tiende a contradecirlas un poco, pero al mismo tiempo complementa las dos anteriores. A esta segunda ley se le conoce como la ley de la entropía o la ley del caos también, una ley donde no hay un orden como tal, y nos dice que establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente durante el intercambio de calor. Es decir, si un cuerpo cede calor, ya perdió esa energía y ya perdió parte de su materia, ¿sale? Y nos dice que no es imposible que convierta todo, perdón, no es posible un proceso que convierta todo el calor absorbido en trabajo. Es decir, por eso nuestras computadoras, cuando las conectamos, por eso los celulares, cuando los conectamos, se calientan, están irradiando energía, ¿sale? Porque toda esa energía que están recibiendo no la están transformando como tal en una reserva energética para funcionar, sino que parte de esa energía se está transformando en calor que están liberando, ¿sale? Al mismo tiempo, esa energía que están recibiendo y este calor que están liberando no es un calor que nosotros podamos recuperar y aprovechar de otra manera, ¿sale? Se calienta la computadora, se calienta el cargador, está liberando energía térmica y esa energía térmica no la vamos a recuperar, se está transformando en energía térmica, ¿sale? ¿Dudas con esta? Vale, entonces, siguiente. La tercera ley de la termodinámica nos dice, cuando un proceso de un sistema físico se detiene al llegar al cero absoluto, y nos dice que no se alcanza el cero absoluto en un número finito de etapas. La tercera ley de la termodinámica es una ley que muy difícilmente se puede llegar a concretar. Es muy difícil llegar a esta ley porque nos dice que hay que llegar al cero absoluto. El cero absoluto es 0 Kelvin en escala de temperatura y en escala Celsius son menos 273.15 grados Celsius, ¿sale? Y nos dice que cualquier sistema, cualquier proceso se va a detener al llegar al cero absoluto. El ejemplo que les ponía de los átomos están girando sus electrones, pero la teoría nos dice, o esta ley nos dice que cuando llegan al cero absoluto, el átomo se va a detener por completo.
ya no va a haber ningún tipo de movimiento. También nos dice que cuando un átomo llega al cero absoluto, se va a cristalizar y va a formar un cristal perfecto. Este cristal perfecto se supone que va a ser el perfecto conductor de energía y va a tener características muy interesantes, ¿vale? Sin embargo, al día de hoy pues, no se ha logrado llegar al cero absoluto. También nos dice que no se alcanza el cero absoluto en un número finito de etapas. Quiere decir eso, que para llegar al cero absoluto tienen que pasar miles y miles y miles y miles de ciclos o miles y miles de etapas antes de llegar al cero absoluto, ¿sale? Y bueno, aquí está precisamente lo que les decía. Cero absoluto es igual a menos 273.15, el punto en el que los átomos se detienen, y nos dice, es la temperatura más baja posible, inalcanzable en la práctica, como ya les había comentado, y supone la ausencia casi total del movimiento de partículas de un sistema. Dicho sistema no se detiene del todo porque incluso el cero absoluto siempre quedaría una poca energía residual llamada energía del punto cero, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, el cero absoluto es teórico todavía no se alcanza, pero se espera que en algún momento se llegue y pues ver qué es lo que puede aportar como tal el cero absoluto, ¿vale?